La historia se originó cuando Ricardo me hizo una invitación confidencial para visitar el invernadero. Aquella jornada transcurría de forma rutinaria. Mientras Alberto se encontraba en su jornada laboral, Ricardo entretenía a sí mismo cuidando sus plantas. Desde mi posición, me encontraba en casa sumergida en mi cotidiana y monótona rutina, esforzándome por no dejar de lado mi pasión por vivir. A pesar de tener 45 años, al observarme en el espejo, seguía sintiéndome atractiva. Había conservado mi figura y mostraba con satisfacción las señales que los años habían dejado en mí. Ricardo, no obstante, irradiaba juventud y vitalidad en constante acción. En la flor de la juventud, atractivo, confiado y con un gran amor por cultivar plantas. Cada vez que se movía por el invernadero, los ecos de su pasión resonaban claramente. Sin embargo, en el día de hoy, percibí una variación en esos sonidos, como si me estuvieran atrayendo hacia el invernadero. Observé en silencio a través de la ventana. Una vez más, Ricardo se encontraba ocupado, con las manos algo manchadas y la frente perlada de sudor, dedicado por completo a cuidar sus plantas. Resultaba inevitable percibir cómo se desplazaban sus músculos al agacharse frente a las plantas. De repente, una ola de emoción intensa y pasajera me invadió. En ese momento, alzó la vista y se encontró con la mía, mostrando una sonrisa. Drenia le preguntó a Sofía si quería acompañarla. Por un instante, me quedé inmóvil. La calidez de su voz y la seguridad en su mirada me atraparon por completo en ese momento. Me encontraba sin palabras, pero asentí con suavidad. Sin darme cuenta, me vi dirigiéndome hacia la entrada del invernadero. La modesta propuesta no anticipaba el caos que se desataría. Sin embargo, pronto comprendería lo errada que estaba. A medida que me dirigía hacia el invernadero, sentía cómo aumentaba mi nerviosismo interior. Dada la juventud y el encanto de Ricardo, no debería haberme sorprendido su personalidad, sabiendo que era el hijo de Alberto. Sin embargo, se trataba de mi hijastro. A pesar de que me lo recordaba constantemente, no lograba apartar esa idea de mi mente. Cada acción aumentaba el grito de mi conciencia. Me cuestioné a mí misma. ¿Qué es lo que estás realizando, Sofía? Tan solo un joven apasionado por la botánica. Compartes residencia con él. Formas parte de su núcleo familiar. No es común sentirse de esa manera. Sin embargo, era imposible sacarme de la mente la expresión de Ricardo, su sonrisa, la dulzura de su voz y su manera relajada pero atrayente de actuar. Era consciente de que la situación no estaba en buenas condiciones. Alberto depositaba en mí su amor y confianza. El simple pensamiento de deslealtad hacia él me provocaba malestar estomacal. Era consciente de que no merecía ser herido después de tantos años compartidos a mi lado, brindándome tranquilidad. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible ignorar la peculiar fascinación que experimentaba por Ricardo. A medida que me aproximaba al invernadero, mis pensamientos se apoderaban cada vez más de mí. Me repetía a mí mismo: es solo una muestra de vulnerabilidad. Intenté persuadirme a mí mismo. En ocasiones, es común que las personas tengan ese tipo de pensamientos. Mantenerse firme es lo fundamental. Sin embargo, en el interior resonaba una voz que resultaba imposible de acallar. ¿Qué sucedería si decides rendirte? Ricardo se encontraba erguido al lado de sus vegetales, aguardando mi llegada, con esa mirada característica de desinterés pero a la vez cautivadora en su rostro. En la mirada de esa persona se podía percibir un mensaje, aunque es posible que solo fuera lo que yo deseaba encontrar.
Tomé una profunda bocanada de aire, intentando tranquilizarme. Creí que al estar presente todo seguiría igual, que simplemente conversaría brevemente, permanecería un rato y después me marcharía. ¿Qué razón había para que mi corazón palpitara con tanta rapidez? Me sentía frustrada conmigo misma. No debería haber pensado en absoluto que Ricardo tendría algún impacto en mí. No se trataba únicamente de su edad o su atractivo, sino de la oportunidad de traspasar ese límite vedado, lo cual me generaba temor y al mismo tiempo me resultaba estimulante. Defraudaría a Alberto y a mi propia persona. Sin embargo, allí estaba, adentrándose en el invernadero con su inquietud interna aún sin calmar. Al percatarse de mi presencia, Ricardo interrumpió su labor con las plantas y se puso de pie, eliminando las manchas de tierra de sus manos con un paño. Recibí una sonrisa breve de su parte. Sofía, ¿ocurre algo?, inquirió con su habitual tono sereno, aunque con un leve destello de interés. No, en realidad, solo estaba observándote. Al instante, me invadió la vergüenza al notar lo cercanas que sonaban mis expresiones. Me preguntaba cuánto tiempo le dedicas a cuidar de tus plantas. Ricardo alzó un poco las cejas. Sin embargo, su sonrisa se acentuó. Claro, lleva bastante tiempo, pero disfruto haciéndolo, ¿sabes? A mi padre también le agrada. Siempre está ocupado. Nunca dispone de tiempo para asuntos como estos. Comenté, quizás intentando desviar la conversación hacia algo más ligero. En efecto, respondió Ricardo, apartando la vista una vez más hacia las plantas. Su tono de voz denotaba un matiz de melancolía. Se centra mucho en su trabajo. Supongo que yo tengo un enfoque algo distinto. Nuestro breve momento de silencio no se prolongó. Ricardo indicó un asiento y me invitó a sentarme. Tranquilízate, no te agotes solo por observarme, expresó de manera bromista. A pesar de ser consciente de la necesidad de sonreír, en ese instante me resultaba imposible contener la intensa agitación que experimentaba en mi interior. Estar en su cercanía me generaba una sensación de calma y tensión al mismo tiempo. Mientras me acomodaba en el taburete, mis ojos se dirigieron hacia sus manos, las cuales continuaban ocupadas con las plantas. Aquellas manos rebosantes de vitalidad juvenil reflejaban su intensa pasión por su labor. Al comentar sobre su parecido con su padre, intentaba cambiar el rumbo de la conversación. Ricardo paró de repente y clavó sus ojos en los míos. ¿En serio? Nunca antes habían mencionado eso. Por lo general, la gente comenta que te pareces más a tu madre. Aunque físicamente te asemejes más a tu madre, ciertos movimientos tuyos son claramente similares a los de Alberto, afirmé. Me sorprendió lo que dije. No me percaté de que lo había estado observando con tanta atención. Después de hablar, Ricardo hizo una pausa, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Luego, encogió los hombros y esbozó una sonrisa. Expresé mi acuerdo en voz baja, aunque mi tono delataba mi incertidumbre. La proximidad entre ellos crecía constantemente. Los diálogos resultaban amables, aunque sorprendentemente introspectivos. Cada vez que Ricardo hablaba, sus palabras y sonrisas provocaban distintas emociones en mi interior. Cada instante en la casa de cristal nos acercaba un poco más el uno al otro. En cierto instante, al inclinarse hacia las plantas, su brazo rozó sin querer mi pierna. Aunque fue un momento breve, su influencia fue significativa. Mi corazón empezó a palpitar con rapidez, pero él continuó laborando como si nada hubiese ocurrido. Después de un momento,
Se giró hacia mí y exclamó: Sofía, ¿qué tal estás? Me gustaría saber cómo está todo con mi padre. Me sorprendió de repente esa pregunta por un breve momento. No tenía palabras. Finalmente, respondí con un bien, aunque mi indecisión era evidente en mi tono de voz. Alberto se encuentra ocupado trabajando, como es habitual. Estoy intentando mantenerme activa. En el semblante de Ricardo surgió una expresión desconocida. Parecía estar evaluando meticulosamente cada una de sus palabras antes de expresarlas. ¿Te has sentido sola alguna vez? Inquirió en voz baja pero firme. Me costó encontrar la respuesta a esa pregunta durante un instante. Nuestros ojos se cruzaron. Los suyos eran de un tono oscuro. Asentí con la cabeza. Imagino que sí. Ricardo se acercó un poco más a mí, manteniendo la mirada fija en todo momento. No es necesario que te sientas de esa manera, expresó con una voz profunda y calmada. Estoy a tu lado. Una frase tan sencilla, pero su efecto en mí fue enorme. Durante unos instantes, me vi sin aliento debido a la intensidad del momento. En el invernadero, el silencio acentuaba claramente la tensión en el ambiente. Al notar cómo Ricardo soltaba el paño que sostenía y se aproximaba, mis sentimientos se desbordaban. La proximidad de esa naturaleza no era apropiada. Sin embargo, le faltaba la determinación para ponerle fin. Mientras Ricardo se encontraba agachado cuidando las plantas y eliminando la suciedad con un paño, volteó hacia mí y mantuvo la mirada en silencio por un momento. Su expresión visual contrastaba con la que acostumbraba mostrar. Parecía tener algo que comunicar, pero seleccionaba sus palabras con precisión. Finalmente, con una voz algo indecisa pero decidida, mencionó: Sofía, mi padre no vendrá hoy. Durante un breve instante, no logré comprender completamente su mensaje. ¿A qué te refieres con que no viene? Había planeado que estaría aquí después de trabajar. Expresé con cierto desconcierto en mi tono de voz. Ricardo levantó un poco los hombros en señal de indiferencia. Realizó una llamada. Se ha presentado una reunión y permanecerá en la oficina hasta altas horas de la noche. Es posible que regrese a casa tarde o quizás no lo haga. No expresó demasiado. La noticia me generó una sensación extraña, una combinación de alivio y tensión inusual. La ausencia de Alberto implicaba que estaríamos solos en el invernadero. La serenidad en la voz de Ricardo me generó incomodidad, aunque al mismo tiempo, de una manera peculiar, me provocó excitación. Ricardo regresó junto a las plantas. Sin embargo, poco después se detuvo una vez más para dirigirme la mirada. Con una sutil sonrisa en su rostro, mencionó: De paso, quisiera solicitarte un favor, pero no lo tomes a mal. Interrogué con cierta precaución sobre la naturaleza de lo sucedido. Mis manos están cubiertas de tierra y mi camisa está completamente manchada, indicó, señalando las manchas. Evita que la suciedad del suelo se adhiera a tu vestimenta. ¿Podrías echarme una mano para 9-6? ¿Quitarme la camiseta? A pesar de su tono inocente, sus palabras despertaron una sensación inquietante en mi interior. ¿Cómo es posible que una solicitud tan simple provocara en mí tales emociones? Mientras me ponía de pie y me acercaba a él, me reprendí internamente. Por supuesto, expresé, esforzándome por mantener un tono de voz sereno. Tomé la parte de abajo de su camisa y comencé a subirla poco a poco. Ricardo alzó sus brazos para facilitarme la tarea,
lo que resultó en mi proximidad a su piel. Al quitarle la camisa, mis dedos rozaron sin querer su hombro al pasar por encima de su cabeza. La piel de ella irradiaba calor y lucía notablemente suave. Al quitarle la camisa, me di cuenta de que había estado aguantando la respiración todo ese tiempo. La figura musculosa del joven frente a mí parecía más tangible que cualquier otra cosa en ese instante. Sentía timidez al estar tan cerca de él. Sin embargo, sorprendentemente, ese sentimiento no me impedía acercarme. Ricardo expresó su gratitud con una sonrisa tranquila en su rostro. En ocasiones, estas situaciones resultan ser más complicadas de lo que aparentan, especialmente cuando no se cuenta con el apoyo de alguien cercano. Me encontraba enojada conmigo misma. ¿Cómo es posible que algo tan simple se haya vuelto tan complejo? Sin embargo, en ese momento Ricardo se aproximó ligeramente, regalándome una suave sonrisa mientras mantenía contacto visual conmigo. Sofía, noto que estás algo nerviosa. Preguntó si me encontraba bien y respondí de inmediato que sí, aunque no logré disimular el temblor en mis palabras. Hice el intento de desviar la vista con la ilusión de que él dejara de observarme, pero Ricardo permaneció inmóvil. Está bien, pues, comentó mientras regresaba junto a las plantas. Si continúas colaborando, podremos finalizar en menos tiempo. Aunque sus expresiones eran habituales, no lograba quitarme la impresión de que él era consciente de la tensión que existía entre nosotros. Sentir la proximidad de este chico generaba en mí una sensación de opresión en el pecho que resultaba imposible de aliviar. Me acerqué un poco más a las plantas, observando detenidamente los detalles en los que Ricardo estaba concentrado, mientras luchaba por calmar la intranquilidad que sentía en mi interior. La ausencia de Alberto generaba una sensación de libertad y riesgo en este instante. Le dije a Ricardo con cierta indecisión que me gustaría experimentar sentándome entre las plantas para ver cómo se siente. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo es la experiencia de cultivar en una de estas estructuras. Al alzar la mirada, Ricardo mostró una sonrisa. Desde luego que sí. Es importante estar atento, ya que el pie de sustentación podría deslizarse. Me acerqué a las plantas y quise sentarme en una de ellas, pero titubeé y estuve a punto de perder el equilibrio. Rápidamente, Ricardo se acercó a mí y colocó sus manos con firmeza en mi cintura para mantenerme estable. Con calma, advirtió su voz entre risitas. Corres el riesgo de tropezar. Me sorprendió sentir la firmeza de sus manos en mi cintura, pero lo que realmente me impactó fue la profundidad de las sensaciones que despertó en mí. Permanecí inmóvil durante un instante. Al encontrarse nuestras miradas, dudé entre entablar una conversación o escapar. Creo que no me senté de manera adecuada. Con una leve sonrisa en los labios, expresé en voz baja y con timidez. Ricardo me consoló, manteniendo su mirada fija en la mía, al mencionar que era comprensible si era la primera vez que me sentaba en uno de esos asientos. Permíteme brindarte algo de asistencia. Colocó nuevamente sus manos en mi cintura para facilitar mi asiento y con delicadeza me alzó tratando de acomodarme de forma apropiada. Durante la situación, nuestras caras estuvieron a punto de tocarse. Durante un instante, ninguno de los dos cambió de posición. El silencio se vio interrumpido por nuestra respiración al entrelazar nuestras miradas. En ese instante, toda mi capacidad de razonamiento parecía haber desaparecido por completo. El semblante de Ricardo se aproximó más, o quizás fui yo quien se inclinó hacia él. Antes de percatarme de la situación, se produjo el encuentro de nuestros labios. Al principio avanzaba con lentitud y dudas, sin embargo, rápidamente los dos nos dejamos llevar y la situación tomó el mando. De repente,
Me alejé bruscamente, tratando de recuperar el aliento. Expresé mi preocupación. Esto no está bien, aunque mis palabras carecían de persuasión. Ricardo me observó con asombro en su rostro y una sonrisa tenue. En un murmullo, pronunció el nombre de Sofía, pero no continuó hablando. Descendí de entre las plantas, intentando calmar el desorden que habitaba en mi interior, y retrocedí unos pasos, evitando encontrarme con la mirada de Ricardo. Era consciente de que esta situación no tenía vuelta atrás. Me acerqué ligeramente a las plantas. Observé los pormenores en los que Ricardo estaba concentrado, al mismo tiempo que luchaba por calmar la intranquilidad que sentía en mi interior. Enterarse de que Alberto no asistiría generaba una sensación de libertad y audacia en este instante. Ricardo, expresé con cierta indecisión. Me gustaría descansar entre las flores y experimentar la sensación. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo es el proceso de cultivar en una de estas estructuras. Ricardo alzó la mirada con una sonrisa en el rostro y asintió. Desde luego, ¿por qué no? Es importante estar atento, ya que el pie de sustentación podría deslizarse. Me acerqué a las plantas y quise tomar asiento. Sin embargo, titubeé y estuve a punto de perder la estabilidad. Rápidamente, Ricardo se acercó a mí y colocó sus manos en mi cintura para sostenerme, advirtiéndome con calma que debía ir despacio para no tropezar. Me impresionó sentir la firmeza de sus manos en mi cintura, pero lo que realmente me impactó fue lo profunda que resultó esa sensación. Permanecí inmóvil por un instante y al encontrarse nuestras miradas, no pude decidir si deseaba entablar una conversación o escapar. Con una leve sonrisa, expresé: quizás no me senté correctamente. Aunque mi tono de voz era suave y algo tembloroso. Ricardo, sin apartar la mirada de la mía, respondió: si es la primera vez que te sientas en uno de estos, es comprensible. Permíteme brindarte algo de asistencia. Una vez más, sus manos se posaron en mi cintura, orientándome para acomodarme en la silla y levantándome con delicadeza al hacerlo. Nuestras caras estuvieron a punto de tocarse. Durante un instante, ninguno de los dos cambió de posición. El silencio se vio interrumpido por nuestra respiración al entrelazar nuestras miradas. En ese instante, había perdido por completo mi capacidad de razonar. El semblante de Ricardo se aproximó todavía más. Quizá fue mi preferencia la que se decantó por el suyo. Antes de comprender la situación, nuestros besos se unieron. Al principio avanzó con lentitud y titubeo, sin embargo, rápidamente los dos perdimos el dominio y la situación tomó el mando. De repente, me alejé bruscamente, sin poder respirar. Expresé: esto no está bien, aunque mis palabras carecían de persuasión. El frío del metal de las plantas se percibía en mi espalda. Ricardo me miraba intensamente. Su mirada parecía cargar sobre mí, recordándome la certeza de este instante. Inhalé profundamente, tratando de contener todas las discrepancias que albergaba en mi interior, y me recosté ligeramente en la vegetación. Con voz titubeante, Ricardo susurró el nombre de Sofía, que resultaba irresistiblemente atractivo. Ella apartó la mirada de mis ojos hacia mis labios y luego la devolvió a mis ojos. Sin querer, mi mano se alargó y rozó su brazo. Quizás sería conveniente permanecer en este instante, mencioné en un tono casi confidencial. Ricardo hizo una breve pausa, como si buscara ordenar sus pensamientos, pero luego posó con delicadeza sus manos en mis costillas y acercó su rostro al mío con determinación. Nuevamente, nuestros labios se unieron con valentía y pasión desenfrenada.
Al cerrar los ojos, sentí como sus labios se movían de los míos a mi cuello. Cada pequeño aspecto de las plantas, el metal frío y el aroma terroso contribuían a intensificar la sensación de realidad en ese instante. El aliento cálido sobre mi piel provocó que mi corazón latiera más rápido. Al aproximarse Ricardo hacia mí, me sentí totalmente subyugado por su presencia en el jardín. A pesar de los argumentos lógicos que resonaban en mi interior, era consciente de que no podía contener la intensa emoción que experimentaba en ese instante. Su contacto, su mirada, su aliento. Todo estaba purificando mi mente. Sumergido en el desorden que yo mismo he creado, la situación actual me arrastraba hacia abismos más oscuros. Ambos estábamos sin poder respirar. Las vibraciones en el suelo y la intensidad del calor entre nosotros creaban una sensación casi agobiante en el ambiente. Decidí cerrar mis ojos, intentando inhalar profundamente, buscando comprenderlo todo. Sin embargo, mi mente se encontraba confundida, sumergida en un océano de pensamientos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál ha sido nuestra última acción? Dentro de mí, la combinación de confusión y culpabilidad dio paso a una extraña sensación de aturdimiento. Estaba convencida de que jamás había experimentado algo similar, tan profundo, tan impactante. El aliento de Ricardo aún acariciaba mi piel mientras me observaba con la intención de expresar algo. Sin embargo, ¿cuál era la respuesta que él podía ofrecer? ¿Qué otra opción tenía para comunicarme con él? La ausencia de palabras entre nosotros era tan pesada como si llevara el peso de innumerables frases, pero ninguno de los dos se animaba a iniciar la conversación. Traté de descender del suelo helado de metal mientras lidiaba con mis propios pensamientos. Mis rodillas temblaban y mi corazón palpitaba desbocado. Avanzó hacia la esquina del invernadero, procurando no voltear hacia atrás. ¿De qué manera podría describir la extensión de nuestro progreso? Sin embargo, en ese instante, al percibir la mirada de Ricardo en lo más hondo de mi ser, comprendí que esta situación había marcado un rumbo imposible de cambiar.